Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Los invito a hacer un viaje por los jóvenes o con los jóvenes, si me permiten la corrección, del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Ustedes saben que el año pasado y en este presente hubo mucha discusión y mucha movilización de los estudiantes, de sus padres, una discusión con un Estado que no solo está ausente de la educación, sino además que intenta realmente recortar todo lo que implica la libertad docente y la libertad de aprendizaje. Bueno, vamos a hablar con Julia Epstein hoy, que es la presidenta del Centro de Estudiantes. Aquí en Cara y Seca lo que hay detrás de las noticias. Ya sabes, mi nombre es Omar López y te invito a que me acompañes. Julia, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar. No, gracias por invitarme. ¿Qué ha cambiado del año pasado, de la lucha, la movilización, el debate político a este presente? Yo creo que el debate que ahora estamos dando en las aulas, más que nada, es el de una educación libre, pero libre en distintos parámetros. Tenemos la visión primero de la educación sexual en los colegios secundarios, primarios y también en los niveles iniciales, que me parece que es una deuda de la democracia y sobre todo una desidia institucional que bueno, hizo que este año las pibas sobre todo nos movilizáramos reclamando ese derecho, que muchos lo cuestionan, pero es un derecho y hay que hablar de eso. Y eso por un lado dentro de lo que es el funcionamiento de las instituciones y una ley que no se cumple, y por el otro lado el vaciamiento que está teniendo la educación pública en materia de presupuesto sobre todo. Lo que están viviendo, por supuesto, mi colegio es privilegiado en ese sentido, sí. Y tenemos mucha historia, por lo tanto los medios de comunicación siempre terminan poniendo el ojo sobre nosotros, pero lo que están viviendo los colegios de la ciudad y de las provincias es realmente muy grave. Pibes que se les caen los techos encima, mientras les ponen pantallas 40 pulgadas, no tienen para comer, o cada vez vienen las viandas más chicas si es que llegan, o llegan con plástico adentro. Entonces lo que se está viviendo es un vaciamiento de la educación pública y me parece que es muy grave volver y retroceder tantos años atrás en lo que es materia de educación, y me parece que siempre hay pasos para seguir y correcciones para hacer, pero lo que se está viviendo hoy en la educación pública y de los y las que la defendemos es muy complicado y es muy difícil poder volver para atrás de esta situación. Julia, recién dijiste, bueno, recorte de presupuestos, nos afecta muchísimo. Obviamente, el Nacional Buenos Aires es un colegio privilegiado, entre comillas, respecto a otros, pero esos recortes de presupuesto a cada uno en su distinta proporción le llega y le afecta. ¿Cómo le afecta a ustedes? Nosotros, la realidad es que dependemos del régimen de la Universidad de Buenos Aires, entonces los recortes que sufre la Universidad de Buenos Aires, que lo que estamos viendo son los recortes nuestros. Todo esto que vemos de las carreras, como cada vez es más difícil ingresar, cómo cada vez se instaura el discurso del odio sobre la universidad pública, de que no hay que seguir pagando impuestos para no financiar la educación pública. Todo eso nos termina pegando a nosotros. Repito, tenemos un régimen distinto a los colegios de la ciudad y por eso tal vez nos pega de otra forma, pero sobre todo lo vemos en los salarios docentes. Eso es lo más preocupante hoy en día y me parece que es una lucha que venimos dando en conjunto, porque si los docentes están mal pagados, en pésimas condiciones, con persecución laboral, los que lo pagamos somos nosotros, los que pagamos los 40 días de paro somos nosotros, y esto no es una cuestión de este discurso otra vez del odio que se quiere instaurar de los docentes no quieren laburar, sino no se puede laburar en estas condiciones, no se puede laburar con una inflación que cada día crece más y los salarios siguen discutiéndose en un 5% en negro, un 2% en enero, un 2%, ya los salarios docentes están desfasados del 2018. Y ni siquiera se está discutiendo el desfasaje del 2019, porque seguimos discutiendo el 2018. Entonces, ¿qué educación pública estamos debatiendo? Julia, contame un poquito, por ejemplo, entre ustedes, entre todo el alumnado, ¿cómo debaten estos temas? Nosotros, por la historia del Centro de Estudiantes, manejamos un nivel de organización como bastante mecánico. Tenemos reuniones de delegados, que es que cada curso, cada división tiene un representante que nos juntamos en reuniones de turno y sobre eso debatimos lo que está ocurriendo en la semana. ¿Qué están debatiendo ahora, por ejemplo?
Ahora justo nosotros arrancamos las clases el 28, o sea, no tuvimos mucho tiempo todavía de organizarnos, pero o sea, las políticas principalmente de este gobierno son lo que más estamos debatiendo. El tema de esto, o sea, nosotros hacemos como las dos visiones. Primero lo que está ocurriendo a la interna del colegio, por ejemplo, ahora asumió una nueva rectora, sobre eso, bueno, debatimos esta política, esto, lo otro, y a la externa, lo que pasa puertas afuera de Bolívar 263, claro. Que es lo que nos termina pegando. Por ejemplo, la última asamblea que tuvimos fue la del 24 de marzo. Nosotros todos los años votamos a qué marcha ir. Este año salió a ir a las 2 marchas y fuimos primero a una y después a la otra. Y esas son las discusiones que nosotros estamos dando, puertas para adentro, pero siempre teniendo en cuenta de esto, nuestra situación no refleja lo que está en la educación pública ahora. Sí, estamos sufriendo un golpe muy fuerte, pero que esto no es la media de la educación hoy y que me parece que en nuestras discusiones está presente. Me gustaría que me cuentes qué quiere ser en términos de su carrera, Julia. A ver, contame un poquito, ¿a dónde marchás? Yo quiero estudiar sociología, pero también la carrera de directora técnica de fútbol. Ah, bueno, de ahí venía esa sonrisa, digo yo, ¿no? Pero hacerlo todo con un análisis social. Yo quiero laburar en los barrios con todo el tema del fútbol, de la profesionalización del fútbol femenino y sobre todo laburar con el fútbol masculino, que requiere mucho laburo. Además de que es el deporte que más amo en el mundo, así que... ¿Sí? Sí. Bueno, ¿lo practicás? Fanática, sí, también. Acá hace poco estuvo una integrante del equipo de fútbol femenino de Norita Cortiñas. Sí. Que es tienen la principal veneno fanática es Norita de ellos, ¿no? De ellas. Y me parece que hay mucho para hilar en ese frente, ¿no es cierto? La mujer interviniendo en un lugar que el patriarcado no le dejaba distinguirse, ¿no? ¿Hay mucha discusión entre ustedes en el Colegio Nacional Buenos Aires respecto a qué hacer con sus vidas en el futuro, en un momento como este, donde la palabra futuro parece estar en jaque? Nosotros, lo que nos pasa muchas veces es tal vez esto de que se plantea la juventud como un ente, o sea, es como un espectro que nadie sabe qué hacer, que intentan en todas sus posibilidades de recortar y evitar la palabra de la juventud. Y frente a eso nosotros quedamos en un vacío importante sobre qué hacer respecto de nuestras vidas, porque uno sale del colegio y tiene que pensar en la salida laboral, no es tan fácil pensar en solamente lo que yo quiero hacer, y también hay que pensar en, bueno, mi familia me puede mantener si yo quiero hacer esto, si no quiero estudiar, si quiero trabajar, si me quiero ir a otro país, como muy complicado y sobre todo creo que el contexto de crisis no ayuda. Eso creo que es lo que más, por lo menos en la discusión con mis amigos de qué quieren estudiar, qué quieren hacer, es lo que más asusta, de me voy a morir de hambre. O sea, esto de yo quiero estudiar sociología y bueno, está todo el tiempo de va a haber laburo, el CONICET va a existir en ese momento, qué salida laboral vamos a encontrar. Digo, lo que estamos viviendo atravesados por la crisis es como un doble problema, porque no solamente la crisis vocacional, sino también la crisis económica. Vos sabés que estaba recién escuchándote y decía, caramba, ¿no? Cuánto esfuerzo en la formación de un sujeto y que de repente estén debatiendo si me quedo o me voy, porque el tema de cómo construir una vida es importante para cada uno, ¿no es cierto? Recientemente hubo declaraciones de integrantes de la parte de educación del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, donde se dijo que están tratando de imponer una ley que va a contrapelo de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes, está claro, para imponer que un docente no tenga más de 5 días de huelga por año, pero también para poner preso al padre de un alumno que se moviliza en la lucha de su hijo o de su hija justamente por el derecho a la educación. ¿Qué reflexión tienen ustedes o tenés vos respecto de semejante barbaridad? Yo lo que creo es que hay una mirada muy poco panorámica sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que cuando uno debate, por ejemplo, la cuestión de las tomas en los colegios, que es una de nuestras medidas de lucha, no evalúa todo lo que pasó antes para llegar a la toma, no evalúa todo lo que pasó el docente antes para llegar al paro. Nadie quiere ni una toma ni un paro. Realmente perdemos días de clases y los que lo terminamos pagando somos nosotros y nosotras. Ahora, ¿qué pasa cuando los medios de comunicación no nos dan los espacios? Y hablo de los medios de comunicación hegemónicos que tienen la posibilidad de darnos esos espacios, pero sí se lo dan
para estar hablando de otras cosas que no tienen relevancia a nivel educación pública. Y me parece que aparecen cuando tienen una noticia con rating, que es el tema de las tomas. Que a ver Feynman cómo destroza al presidente o la presidenta de tal centro de estudiantes, a ver cómo se pueden defender. Y es muy complicado, o sea, somos una juventud que quiere organizarse, quiere cambiar las cosas y quiere pelear. Yo no estoy diciendo que las tomas estén bien o estén mal, más allá de mi posición. Estoy diciendo que hay que evaluar qué es lo que pasó para llegar ahí. ¿Quién no nos escuchó? Yo siempre pongo el ejemplo de, en 2017, nosotros tuvimos la pelea por la secundaria del futuro, que era una reforma educativa que era un PowerPoint de 15 páginas. Correcto. Un delirio, que además era obra barata para mano de obra barata para las empresas. Nada, pero lo que más nos preocupaba es que era inconsulta. O sea, era un PowerPoint que bajó del ministerio, pidiendo reuniones con Soledad Acuña semanas. No las daba. Los colegios tomaron, los de la ciudad, tampoco les dio reunión, y tomó el Nacional de Buenos Aires junto con el Carlos Pellegrini, y ahí nos dio una reunión de la cual tampoco hubo resolución, porque la secundaria del futuro se aplicó. Entonces, ¿qué es lo que esperan que hagamos? O sea, la única forma que reaccionen es con tomas, o con otra medida, digo, con cortes de calle. Digo, a mí también me molesta llegar tarde a mi casa por un piquete, pero lo entiendo. En una sociedad que mira para el ombligo y que la clase media no puede ver más allá de su situación, que bueno, ahora la está pagando y por eso empieza a ver para otro lado, pero que no puede ver más de su situación, es como complicado ese discurso. Es lindo escucharte, Julia, porque hay mucho sentido común frente a una lógica, yo diría, bastante medieval de una parte de quienes defienden mediáticamente y de a un gobierno que tiene una lógica realmente inquisitoria. Yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia. Me encantaría que vengan con otros compañeros tuyos y compañeras uno de estos días y poder hacer un intercambio más intenso con otros pares tuyos sobre cómo pensar la Argentina hoy, cómo imaginar el futuro y la participación juvenil en los planos de la batalla de las ideas, de lo cultural, de lo político, porque me parece, y de lo artístico, porque me parece que también debemos darle más énfasis a estas otras partes de nuestras cuestiones de vida, porque son las que nos hacen, son las que nos sostienen desde el punto de vista de nosotros y nuestro universo, ¿no es cierto? Así que ojalá que podamos combinar contigo para tenerte cerca prontito, ¿sí? Sí. No sé, ustedes supongo que van a conseguir conmigo que Julia tiene que volver por acá. Así que muchas gracias por estar No, muchas gracias a vos. No, gracias. Julia Epstein, ¿lo pronuncié bien? Sí, Epstein. ¿No? Presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Y a ustedes, vuelvo a insistir, hay que volver a releer, entre comillas, o sea, escuchar, entre comillas, estas buenas líneas testimoniales de nuestras entrevistadas, de nuestros entrevistados, porque nos ayudan, nos fortalecen y nos permiten revelar esta situación que a veces cuesta verla, porque los medios hegemónicos y sus mecanismos reproductores lo único que hacen es encubrir. Y nosotros necesitamos descubrir, porque eso nos da madurez política. Gracias. Hasta mañana a la misma hora. Chao.